Hola traders, bienvenidos a un nuevo video en el cual le daré seguimiento al video de la semana pasada, ya que hubo varias preguntas al respecto. Pero antes de iniciar el video me gustaría invitarte a unirte al grupo de Telegram, ya que todos los lunes tenemos sesiones de Zoom en vivo, y durante la semana mando algunos de mis análisis y comparto algunas de mis entradas. También me gustaría comentarte que si estás buscando alguna empresa para fondearte, puedes hacer uso del cupón RaptorFX y obtendrás el 5% de descuento en cualquiera de los retos que adquieras en Smart Prop Trader o The Blue Guardian. Bueno, empecemos con el video. La semana pasada les hablaba de cómo usar la estrategia MSR de una forma simplificada para no necesitar el Daily Bias al meter tus operaciones, facilitando así la forma de operar esta estrategia. Sin embargo, después del video surgieron varias preguntas las cuales responderé el día de hoy. También al final del video mostraré las entradas que dio esta semana. No las tomé todas, pero mostraré cuál hubiera sido la mejor forma de tomarlas y las explicaré a detalle. Algunas de las preguntas fueron cómo confirmar las entradas, cómo operar la estrategia cuando hay noticias, ya que la mayoría de las noticias suceden a las 8:30 de la mañana, y por último que hiciera backtesting para ver diferentes escenarios. Esto último no lo voy a hacer ya que alarga mucho el video, pero mostraré las entradas en las gráficas. Empecemos por cómo confirmar las entradas. Si bien lo primordial en esta estrategia son los pools de liquidez, con la forma simplificada mostrada la semana pasada podríamos brincarnos esa parte, ya que al marcar los altos y el bajo dentro del rango de la medianoche y las 8:30 de la mañana cubren ese paso. Ahora quedaría ver cómo tomar o confirmar las entradas. Para eso aquí tengo dibujados todos los patrones que uso para encontrar mis entradas. Si ven, todos los patrones se ven iguales. Ya que los veamos en la gráfica con las velas, vamos a poder distinguir las diferencias que hay entre ellos. Pero esto es solamente para darles una idea de lo que hay que buscar. Los dos últimos patrones no los voy a explicar, ya que estos solamente se enseñan en la comunidad VIP, pero no son necesarios para encontrar las entradas. Excluyendo los dos últimos, el orden en el que se encuentran es el orden en el que me gusta usarlos. Si quieres más detalles sobre cómo utilizar específicamente cada uno de ellos, puedes ir a mi canal y ahí vas a encontrar un video explicando cada uno a detalle. Pero a grandes rasgos lo que hago es una vez que el precio me toma ya sea mi buy side liquidity o sell side liquidity, que para el caso que tengo en este ejemplo estamos observando sell side liquidities, después de esto espero un cambio de estructura como el que tenemos aquí, donde tenemos este bajo, al igual que en todos los demás dibujos, un alto, otro bajo. Este bajo nos está rompiendo el bajo anterior y este alto nos está rompiendo este alto anterior. Muchas personas le llaman a esto MSS, Market Structure Shift, Choch, cambio de estructura, le puedes llamar como gustes, como se te haga más fácil. Yo simplemente le pongo un triángulo porque lo único que necesito ver es si existe un rompimiento hacia arriba o un rompimiento hacia abajo y me funciona más simplificar las cosas, pero lo puedes llamar como gustes. Entonces, una vez que tenemos confirmado ese cambio de estructura, que vendría siendo el paso 2 de nuestra estrategia MSR, nos quedaría esperar solamente por el retroceso. Y en el retroceso es donde usaríamos alguna de estas cuatro diferentes entradas. Podría ser el Fair Value Gap si es que el precio nos dejó un Fair Value Gap. Si el precio no nos deja un Fair Value Gap, podríamos usar el OTI. De igual manera podríamos combinar el Fair Value Gap con el OTI. A mí me gusta buscar los Fair Value Gaps que se encuentran dentro del OTI o que estén cerca del OTI. Podríamos usar también el Premium y el Discount. Los Fair Value Gaps de igual manera me gusta usar solamente los que están dentro del área de descuento si es que voy por una compra, o los Fair Value Gaps que se encuentran en el área Premium si es que voy por una venta. O por último podríamos usar algún order block que tengamos marcado para posicionar nuestra entrada. Y con eso completaríamos los tres pasos de la estrategia MSR, que el primero viene siendo la manipulación o la toma de nuestro buy side liquidity y sell side liquidity, que en este caso para el ejemplo sería esta parte de aquí abajo donde el precio estaría tomando el sell side liquidity que tenemos marcado aquí a la izquierda, el cambio de estructura como ya lo mencionaba y el retroceso. Este ejemplo solamente muestra entradas para un escenario alcista. Para un escenario bajista sería exactamente lo mismo. La única diferencia sería que el cambio de estructura sería un cambio de estructura hacia abajo. Ahora que ya tenemos el conocimiento de lo que estamos buscando para las entradas o las confirmaciones de las entradas, voy a pasar a la gráfica para mostrar los trades que hubo en cada día de esta semana que acaba de pasar y ver cuál hubiera sido la mejor manera de tomarlos usando estos conceptos. Bueno, básicamente esta fue la semana que acaba de pasar, así que nos iremos al día lunes para buscar la primera entrada. Entonces aquí activé mi indicador de los rangos simplemente para ubicarnos mejor en la gráfica. Entonces aquí en el primer día, ¿qué es lo que se puede observar? Vamos a cortar el precio.
Este día fue el lunes 5 de junio y tenemos que si marcamos el alto más alto dentro del rango de la medianoche sería este de aquí y el bajo sería este de acá. Después tenemos que a las 8:30 el precio nos toma el bajo y una vez tomándonos el bajo nos bajaríamos a la gráfica de un minuto para buscar ese cambio de estructura. En este caso, aquí esta línea punteada que tenemos, la voy a marcar en color rojo para que se vea mejor. Sería nuestro sell side liquidity. Tenemos que el precio nos tomó ese buy side liquidity, nos hizo un alto, después rompió el bajo que teníamos para confirmarnos así el cambio de estructura en esta área de aquí. En este caso, podemos ver que tenemos un fair value gap en esta área de aquí y tenemos otro fair value gap en esta área de aquí. Si ponemos un Fibonacci de nuestro punto más bajo al punto más alto, vemos cómo el precio retrocede hasta nuestra zona de descuento, nos toma el primer Fair Value Gap y después empieza su movimiento hacia arriba. En este caso, pudimos haber entrado en este primer Fair Value Gap, ya que el segundo nunca lo tocó. La segunda opción que teníamos de entrada pudo haber sido en el 50% del Fibonacci, o también pudimos haber marcado el OTI para ver si nos hubiera dado esa entrada. Aquí también puedo observar que no tengo ningún order block muy claro, así que en este caso el order block no lo hubiera marcado, pero al menos podemos ver que se pudieron haber utilizado 3 de las 4 opciones que les mostré para haber tomado este trade. Ahora tal vez se pregunten, bueno, ¿cómo decido cuál tomar? Eso es algo que no les puedo decir exactamente, ya que eso lo van a ir adquiriendo con la experiencia. Conforme más vayan practicando, conforme más trades vayan metiendo, más tiempo vayan pasando en las gráficas, operando en vivo, ya sea con una cuenta demo o con la cuenta que ustedes tengan, es conforme se van a ir dando cuenta de cuáles son las mayores posibilidades que tienen. Para este caso, lo que yo les podría recomendar si es que aún no saben cómo identificar cuál de las entradas podría ser la mejor opción, sería dividir su riesgo. El primero podrían dejarlo al 50% y la otra mitad podrían dejarlo ya sea en el OTI o en el Fair Value Gap que se encuentre más abajo. De esa forma, no se quedarían sin entrar y no arriesgarían de más en sus entradas. Para cualquiera de los escenarios, el stop loss más seguro sería por debajo del último bajo, que en este caso, si hubiéramos entrado aquí en el 50%, hubiéramos tenido un stop loss de 4.5 pips aproximadamente, y si nos vamos por las reglas que les había mostrado la semana pasada, tendríamos un 1.2 en este nivel de aquí. Y aquí se ve cómo el precio fácilmente toca ese 1.2 y que en este día, por la noticia que hubo, llegó a tener un 1.9, pero si nos apegamos a las reglas que les compartí, hubiéramos tenido ese 2% de ganancia el día lunes. Ahora vamos a movernos al siguiente día. Al día siguiente hacemos exactamente lo mismo. Marcamos nuestro alto y nuestro bajo. Aquí en este escenario podemos ver que no tenemos ningún bajo bien identificado, ya que el último bajo se está generando a las 8:30, pero las reglas dicen que hay que marcar el último bajo antes de las 8:30. Como esta vela abre a las 8:30, el último bajo que tengo sería este de aquí. Por lo tanto, ese sería mi bajo. Una vez marcado ese bajo, me paso a la gráfica de un minuto y en la gráfica de un minuto veo cómo el precio me toma ese bajo, me toma mi sell side liquidity, y una vez tomado ese sell side liquidity, el cual es el paso 1 de la estrategia MCR, toca buscar el paso número 2, que sería el cambio de estructura. El cambio de estructura en este caso, veo cómo el precio me rompe este último bajo, después me rompe este alto de aquí, para por último darnos el retroceso donde podemos buscar nuestra entrada. En este caso, lo que yo hubiera hecho aquí, al igual que en cualquier trade, lo primero sería marcar el Fibonacci para ubicar mi zona de OT y después buscamos un Fair Value Gap. En este caso vemos que no quedó ningún Fair Value Gap. Tal vez en esta zona de aquí exista un pequeño Fair Value Gap que casi no se alcanza a distinguir. Aquí vemos cómo el precio me llega exactamente al OTI para después darnos ese movimiento hacia arriba. En este caso, lo que yo hubiera hecho sería haber metido mi trade ya sea en el OTI
con el stop loss por debajo del último bajo, buscando un 1-2, que una vez más podemos ver cómo el precio abre la entrada y nos da ese 1-2 muy fácilmente. Vemos que aquí el precio continuó hacia arriba, dando un 1-6, pero nuevamente nos apegamos a las reglas y vamos por solamente un 1-2. Otra de las entradas que pudimos haber tenido es haber puesto nuestra entrada en el 50% con el stop loss por debajo del último bajo, y nuestro objetivo igualmente hubiera sido un 1-2, y podemos ver también cómo el precio nos abre nuestra entrada y nos da ese take profit nuevamente. De igual manera, conforme vayan practicando, se van a poder ir dando cuenta de qué es lo que más hace el precio, si toma los fair value gaps, si es que toma el OTE, si solamente toca el 50%. Bueno, ahora moviéndonos al siguiente día, tenemos este escenario en el cual sería exactamente lo mismo. Marcamos nuestro alto, marcamos nuestro bajo, que sería nuestro buy side liquidity, el sell side liquidity, y aquí vemos que el precio tomó el buy side liquidity y después empezó a bajar, pero no bajó enseguida de haberlo tomado. Pero si retrocedemos un poco más en el precio, podemos ver que en esta parte de acá arriba teníamos otro buy side liquidity que tal vez tenía más liquidez que este de aquí abajo. Por eso el precio llegó, lo tomó y enseguida de que lo tomó dio ese movimiento bajista. Ahora, ya que tenemos identificado nuestro buy side liquidity, que en este caso hubiéramos identificado este y no este de acá arriba, nos movemos a la gráfica de un minuto. Nuevamente en la gráfica de un minuto empezamos a buscar ese cambio de estructura. Vemos cómo el precio empezó a subir o a hacernos altos más altos, tomó el buy side liquidity, pero no nos dio ningún cambio de estructura muy notorio. Lo que yo he notado que pasa en este tipo de escenarios es lo siguiente. Si ven, esta vela fue la vela de la noticia, la cual nos dejó una mecha grande por la parte de abajo y una mecha por la parte de arriba. En estos casos específicamente, donde la noticia no hace movimientos muy grandes, simplemente deja velas grandes, lo que hago es no tomar en cuenta estas mechas. Para mí es como si estas mechas no existieran y me guío simplemente por las velas anteriores y las velas siguientes, que en este caso, si ustedes observan, aquí tenemos este alto, tenemos un bajo, porque no estamos contando ninguna de las dos mechas. Después tenemos nuevamente un alto, el cual rompió el alto anterior, y ahora tenemos un bajo, el cual está rompiendo este bajo anterior. Aquí en la gráfica de un minuto tal vez no se pueda apreciar muy bien, pero si tú tienes segundos en tu gráfica, podrías moverte tal vez a 20 segundos y ahí podrías observar mejor ese cambio de estructura. Y después de que el precio tomó este bajo, nos hizo un retroceso más, que si aquí nosotros marcamos un Fibonacci, vemos como el precio toma el 50%. El stop loss estaría por arriba del último alto y nuestro objetivo sería nuevamente un 1-2 para darle seguimiento a las reglas. Hasta ahorita en el backtesting llevamos estos tres escenarios, los cuales hubieran sido positivos de haber hecho el análisis de la mejor manera. Pero si se pudieron haber dado cuenta, en los tres pudieron haber obtenido un mejor riesgo-beneficio que un 1-2. Pero por cuestiones de reglas seguiremos apegados al 1-2, que en este caso ya llevaríamos 3 trades positivos siguiendo la estrategia. Ahora nos pasaremos al siguiente día. El siguiente día fue el jueves y el jueves habría que hacer exactamente lo mismo. Marcamos nuestro bajo y nuestro último alto, que el último alto antes de las 8:30 sería este de aquí. Ahora, una vez que tenemos marcados esos dos niveles, o nuestro buy side liquidity y sell side liquidity, vamos a la gráfica de un minuto para buscar por ese cambio de estructura. En este caso, el cambio de estructura hubiera sido este que tenemos aquí, así que lo marcamos, y hubiéramos esperado ese retroceso, ya sea al 50% o al OTE. En este caso, como fue un movimiento grande, yo se hubiera esperado simplemente el precio a que me llegara al 50% para tomar la entrada con un stop loss por arriba del último alto, que en este caso hubieran sido casi 10 pips, y el take profit nuevamente un 1-2. El día jueves yo sí vi esta entrada, pero a mí no me gustó por el hecho de que eran demasiados pips de stop loss como de take profit. Me gusta más tener stop loss más cortos como de 4 o 5 pips, es lo ideal para mí, si se puede menos mejor, pero ya 10 no me gusta tanto, ¿no?
porque eso es dejar el trade abierto durante más tiempo. Me gusta cerrar mis trades dentro de la primera hora en la que los abro. No es un tiempo estándar, simplemente un cálculo que hice en este momento. Pero bueno, siguiendo el backtesting, hubiéramos entrado en el 50% del Fibonacci en este ejemplo y hubiéramos salido en negativo ese día. Pero ya teníamos 3 trades ganados de lunes, martes y miércoles, un trade perdido el día jueves, no nos hubiera afectado en lo más mínimo, ya que seguiríamos un 5% arriba esa semana. Y bueno, ahora vamos a movernos al viernes, que sería el último trade de la semana. Aquí en el viernes exactamente el mismo escenario. Tenemos el alto, tenemos el bajo. Nos vamos a la gráfica de un minuto después de haber marcado nuestros niveles. Vemos que a las 8:30, perdón, a las 8:31, el precio nos toma el buy side liquidity que habíamos marcado. Hubo una toma antes, pero esta no se cuenta, ya que fue antes de las 8:30, que ahora que me doy cuenta, este hubiera sido nuestro alto y no el que marqué, pero de igual manera ese alto fue tomado por la mecha de las 8:30. Después de que el precio tomó el buy side liquidity, empezamos nuevamente por marcar nuestro Fibonacci. Tenemos el rompimiento que nos confirma ese cambio de estructura, así que lo marcamos. Y después de eso, el precio no nos dio el retroceso al 50% para meter esa entrada. Como no nos dio y nos hizo un nuevo rompimiento, volvemos a jalar el Fibonacci. Después de eso vemos cómo el precio nos toma el 50% para después caer. En este caso, este fue un trade que vimos en el grupo VIP. Realmente yo no metí este trade, solo lo marqué. Pero una vez que el precio llegó al 50%, lo que hice para identificar esta entrada fue exactamente lo mismo que les he estado explicando hasta ahorita. Si ven, aquí tenemos una toma de liquidez para después darnos ese rompimiento del bajo, lo cual nos estaría confirmando ese cambio de estructura. Si aquí volvemos a marcar un Fibonacci, vemos cómo el precio retrocede. Mi entrada era en el OTI con el stop loss arriba del último alto y el take profit que tenía marcado era este de acá abajo. Aquí ya me salió un poco de la estrategia principal de la cual estoy hablando. Simplemente quise hacer énfasis en este trade debido a que después de haber tomado el buy side liquidity como usualmente lo aplicamos en esta estrategia, el precio nos hace ese movimiento o ese desplazamiento hacia abajo, nos da ese retroceso al 50%. Y si aplicamos exactamente los mismos conceptos que he estado enseñando en mi canal de YouTube, hubiéramos tenido esta entrada que dio un riesgo-beneficio de un 1:4. Básicamente eso era lo que les quería explicar en este video. Quería darles esos tips de cómo entrar, de cómo confirmar las entradas. Como pueden ver, siempre confirmo mis entradas usando los Fair Value Gaps y el OTI principalmente. Siempre los uso en conjunto. Es muy raro que los use separados. Siempre lo primero que hago es marcar mi Fibonacci y ver si existe un Fair Value Gap dentro de mi zona de descuento o de mi zona premium. Si no existe ese Fair Value Gap, me guío por el OTI. Si el precio se movió muy rápido, me guío simplemente por el 50%. Si el precio no me da ninguna de esas entradas, pues simplemente dejo pasar esa entrada del día, ya no opero y me espero al día siguiente. Eso sería todo por este video. Si les gustó, no olviden compartir, darle like y suscribirse al canal. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría un video haciendo backtesting de esta estrategia en Londres o si les gustaría que les explicara algún otro tema o algún otro concepto. También déjenmelo en los comentarios. Estaré leyendo todos los comentarios como lo he hecho hasta ahorita y haré un video de los temas que más pidan en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.